Buenas tardes. En la actividad de esta tarde, organizada por la Asociación de Escritores de Cataluña con el patrocinio de Cedro, debatiremos sobre biografía y autobiografía, dos de los géneros literarios más atractivos del mundo editorial. Porque descubrir o redescubrir la vida y personalidad de una persona notoria suele ser apasionante para el lector. Asimismo, es un retrato de un tiempo y de la sociedad de ese tiempo, por lo que también es un documento histórico inestimable. Místicos como San Agustín, Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, o Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Julio César, Vladimir Nabokov, Agatha Christie y Woody Allen son algunos de los muchísimos que han escrito su propia historia. Otra cuestión es si el autor sabe describirse y también si relata los hechos tal como fueron o si lo hace como desean que sean recordados. Lo que nos lleva a la pregunta de qué relato es más verídico, si el autográfico o el biográfico. Y para ello tenemos dos excelentes contertulias: Victoria Convallía, historiadora, crítica de arte, curadora de multitud de exposiciones, autora, entre otras publicaciones, de la biografía de Dora Maar, de la recopilación Amazonas con pincel de Marina Abramovich a Francesca Woodman, así como de la primera entrega de su propia biografía, Ver para vivir. Y Paula Cifuentes, escritora, profesora de escritura creativa, autora de la biografía María Cristina Reina, gobernadora, y Tiempo de bastardos, que es la biografía de Beatriz de Portugal. Entonces, os invito, Victoria, a que me contestes qué es más fiable, una biografía escrita por un tercero o mejor por uno mismo. ¡Ah, qué difícil! Pues esta es la primera pregunta. Esta es la primera pregunta. Sí. Pues lo que pasa es que la biografía escrita por uno mismo, uno siempre puede limitar temas que no quiere que se sepan, por ejemplo, mientras que un estudioso intenta tocarlo todo, ¿vale? Entonces la biografía, o sea, la autobiografía es bastante más subjetiva. Incluso hay libros autobiográficos que solo tocan un tema. Por ejemplo, me acuerdo de Catherine Millet, la francesa, que hizo su vida sexual. Sí, que hombre, fue un gran escándalo y un gran éxito de ventas. Y un gran éxito de ventas. Claro, sí, claro. Y al cabo de 4 o 5 años sacó otro libro que era la historia de sus celos. O sea, esto no lo recuerdo ya. Sí, un segundo libro que me parece que no sé si está en castellano, pero, o sea, que esta es un ejemplo de que solo cogió realmente unos temas. Y luego creo que ha hecho otro sobre su infancia, pero este ya no lo he leído. No lo has leído. Sí. Entonces, ¿es más creíble, más verídico? ¿Te aporta más datos una biógrafa o una autobiógrafa? Bueno, yo creo que una biógrafa o biógrafo da más datos. Un biógrafo. Un biógrafo, porque hace una investigación que quiere que sea muy exhaustiva. Pero sin embargo hay una cosa que es imposible que haga un biógrafo. Tú te puedes, por ejemplo, Paula, te puedes adentrar en un personaje, pero en lo que piensa, en lo que siente. Claro, yo Sí, creo claro, sí, perdona que te interrumpa. Si hay documentos escritos como cartas y todo esto, que maravillosas cartas, o sea, el mundo, el día que se perdió las cartas, hemos perdido mucho, porque realmente ahí puedes conocer a una persona muchísimo más. ¿Qué pasa cuando no tienes estos datos? La verdad, es curioso el lado del debate porque estás defendiendo mi postura, Sí. de la biografía versus autobiografía, pero ahora voy a defender yo la autobiografía para el lado contrario, precisamente porque, como dice Susana, yo he hecho bastante investigación y si bien es cierto que hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial o Pares, que no sé si lo habéis usado, es maravilloso. Pares, yo sí que lo uso, sí, claro. Pares es la felicidad. ¿Ah, sí? Sí, además, ¿Pares? y lo encuentras como, no, felicidad. Pares es un link del ministerio, Sí. y lo encuentras que te da datos básicos, pero Sí. que en muchos sitios están mal, y ahí lo encuentras seguro. O sea, es mucho mejor que la Wikipedia. No, años Ok. luz. O sea, es el sistema unificado de archivos españoles que vale. permite que cualquier dato que uno pida, porque ahora todo te lo mandan digitalizado, se vuelca. Eso quiere decir que vas extrayendo referencias todo el rato, entonces menos archivos de defensa o archivos de penales. Está todo. Bueno, cada vez está más. O sea, todo Está muy bien. está Fenomenal. sometido Pares. a investigadores que van pidiendo que se
habrán archivos, y cuando se abre un archivo, los archivos, bueno, supongo que lo habéis visto, no son libros per se, sino son carpetas y carpetillas que aparecen normalmente muchas veces intercaladas una dentro de la otra, porque la archivística iba como iba hasta hace 2 días. Entonces los fondos son muy largos, hay 3 o 4 fondos y se traspapela todo el rato todo. Entonces cada vez que alguien pide el acceso a un archivo, en vez de darte acceso, lo que se hace es te dan una copia digitalizada, y esa copia digitalizada se vuelca en pares. Entonces efectivamente cada vez la investigación es más fácil, porque tenemos muchas más referencias cruzadas que permiten que, si bien no está el archivo, tú sabes dónde poder buscarlo, y eso era una de las muchas complicaciones que tenía siempre como investigador, el encontrar en el archivo en el que podía estar un dossier que imaginabas que existía, pero que era complicado. No sabías a ciencia cierta. Siempre tirábamos de archivos militares, porque eran expedientes más rápidos. Lo que pasa es que tenían los accesos y los controles, y que luego la conservación ha sido bastante complicada, aparte de que en la guerra napoleónica se quemaran muchos archivos para hacer fuego, porque era muy cómodo quemar papeles. Los papeles molestan y siempre se ponían en sitios que son fáciles de inundar. Entonces, efectivamente, hoy en día el proceso de investigación es mucho más fácil, pero se pierde algo, se pierde esta parte de la verdad absoluta. Todos sabemos que no existe, porque efectivamente cualquier crónica viene generalmente contada desde el punto de vista del ganador, con lo cual hay un punto de vista que es siempre el del otro, a pesar de que hagas la investigación más exhaustiva del mundo. Y hay una cosa que yo creo que todos que hemos escrito biografía agradecemos mucho, que es que existan las autobiografías, porque te da el tono y los pensamientos del personaje, que te hacen un error que caemos todos inevitablemente, que es intentar mirar los escritos con los ojos del siglo en el que los escribes, y darte esta parte de opinión o de secuenciación que tú consideras que debería ser el óptimo, pero que no tiene por qué ser verdad. Siempre es deseable contrastarlo con la voz del propio autor, que te da su verdad, que siempre es como de más interesante que la que uno puede extraer de uno mismo, que es su... Has contestado un poco a medias lo que yo te preguntaba, cómo entras en el sentimiento o en lo que piensa en este momento, porque por ejemplo, yo que he leído la biografía de Vicky, la leí en su momento hace un año, ya que salió hace un año, ¿no? Sí. Le ha publicado Tusquets. Tusquets. Pues claro, es indiscutible que hay una parte de sus sentimientos que están ahí. Sí. Pero no toda. No todo. No toda. Además, hablé contigo, digo, ¿cómo lo has hecho para no dejar mal a nadie? Pues ha hecho un ejercicio, digamos, de punto de cruz, como aquel que dice, porque claro, no es fácil. No es fácil, sobre todo, o sea, yo lo pienso. Y, es decir, ¿cómo lo haces tú para intentar entrar? Tienes que saber esa autobiografía con qué punto, o sea, qué mirada tenía hacia el mundo. Es decir, autobiografías de tono más confesional, evidentemente, partes de que el autor no tenía por qué mentir, y sin embargo aquellas que ya tienen una búsqueda de una publicación, y además con gente que está viva y a la que puedes hacer daño, ya vas con el resquemor de que sabes que esa persona está omitiendo ciertos datos o ciertos elementos. Entonces, yo creo que el primer elemento es saber cuál era la finalidad. O sea, no es lo mismo leerte las confesiones de San Agustín, que sabes que van buscando lo interno y su acercamiento divino, a alguien que busca la exposición y contar esta es mi vida, y sobre todo a alguien que busca una exposición inmediata. Es decir, hay muchos que escriben su propia biografía y piden que se publique 70 años más tarde. Pues también sabes que esa biografía tendrá cosas que no se pueden decir en un momento dado. Que pero luego una hay, de verdad. También hay deseos, bueno, seguro que es otra pregunta tuya, hay, dijéramos, propósitos en una autobiografía y deseos, y por ejemplo en mi caso era que yo quería contar mi vida, no porque pensara que fuera muy interesante, que creo que lo es porque me lo dice la gente, pero por enseñar a las generaciones más jóvenes lo que era la emancipación de la mujer en el año 72, que es cuando yo me fui de mi casa. Y entonces yo me fui, abandoné el hogar paterno,
que me podían haber enviado a la policía. ¿Y no te mandaron a la policía? No, pero se enfadaron muchísimo. Sí, ya, pero bueno. Ya, pero no me la enviaron porque a esto no llegaron. Pero quiero decir que eran unas épocas que si no habías cumplido los 21 y a mí me faltaban 6 o 7 meses, yo sabía que me arriesgaba a esto, o sea, fui muy valiente, ¿no? Pero entonces yo lo quería contar a las chicas de ahora, porque ahora ellas tienen unos problemas completamente diferentes, Totalmente que es que no encuentran piso, que es que tienen que vivir con sus padres o se van con el novio y otra gente. O sea, ahora los problemas de vivienda han suplido a los problemas de la emancipación a veces, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es decir, pero tú además te fuiste con el novio. Bueno, yo me fui con el novio, que fue un, en aquella época fue un escándalo, porque claro, no casada por la iglesia, entonces fue un escándalo brutal en mi familia, que era muy burguesa, pero yo pues tiré para adelante, ya lo digo, o sea, fait accompli, como se dice en francés. Lo que pasa es que algún día tendrías que, en esto ya vamos al biógrafo, deberías, no sé, encontrar un biógrafo que explique toda la parte que no cuentas, porque es una parte que es tu dimensión humana, que está más la profesional, hay pinceladas de la familia, de los novios, algunos, unos incluso con iniciales, si recuerdo bien, pero esto está así, pero en cambio, efectivamente, vi que es un ejemplo de lo que a la mujer le costó, porque ahora os debe parecer esta generación como muy fácil. Hombre, nada es fácil. No, nada es fácil. No, pero entonces porque tú eres madre ya, estás casada y eres madre y todas estas cosas. Entonces era un acto heroico, porque no se iba la gente de casa por todo esto. Ni soñaba con comprarse un piso tampoco, porque ahora exigen comprarse un piso. Claro, a los 20 años me parece muy prematuro que te puedas comprar un piso. No, ahora tampoco pasa, creo que ni os pasará. No, ni os pasará en años y años. Claro que no. Vamos a ver, volvamos a... Entonces, ¿tú crees que alguien sería capaz de comprenderte en toda tu dimensión? No, yo creo que es muy difícil comprender a una persona en toda su dimensión. Porque claro, bueno, perdón por personalizar, pero claro, tú me lo preguntas a mí como Victoria Convalía, porque de repente parece que me esté confesando. Pero claro, yo a veces lo pienso de mí misma, que digo, claro, los que me conocen desde un punto de vista profesional, Victoria Convalía, tan profesional, tan trabajadora, tan tal. Luego, las amigas de infancia o según qué amigos de infancia y juventud, ¡oh, qué gamberras éramos! ¡Qué cómo nos divertíamos! Y qué locatis éramos y tal. O sea que esto hay mucha gente de otra generación que no lo sabe, no lo sabe realmente, ¿no? Y luego yo también es verdad que en mi Ver para Vivir, en mi libro, lo he parado en el año 92 porque luego me fui a Francia a vivir y pasé 11 años con una relación sentimental muy complicada que la escribiré en otro volumen, o sea que saldrá en el volumen 2. ¿Más personal me estás diciendo entonces? Bueno, le estoy pensando, no, más personal no, porque también habrá mucha parte profesional. Y luego veré cómo coloco esta parte que es bastante dramática de una relación muy tormentosa y conflictual. Exacto. La misma pregunta es para ti, pero tú como biógrafa, ¿te sientes capaz de comprender al biografiado en toda su dimensión, dado que lo que tú tienes, por ejemplo, en la época supongo que son cartas, algún libro, alguna cosa, o sea, es decir, pero claro, es que ahora la información incluso es excesiva, porque para dar con la verdad, que esto es un tema que debatí el año pasado, sobre las fake news o sobre las noticias falsas o los datos falsos, que para colmo se repite no solamente en artículos que son más... Bueno, que es una cosa que dura lo que dura, sino que en libros queda. Pero tú con lo que tienes, que no es lo que hay ahora, que son redes, vídeos, conferencias, hay libros, hay diarios, artículos. No, la respuesta es nunca. De hecho, creo que soy incapaz de comprenderme a mí misma. Es imposible que pueda, sobre todo, aspirar a comprender. Normalmente, de hecho, igual que comentaba Victoria, la autobiografía quieres centrarte en algo, quieres contar algo. También cuando escribes una biografía quieres contar a alguien y por algo, con lo cual sí que es interesante conocer su mundo y sus relaciones, pero no puedes intentar aspirar a contarlo todo porque primero el libro no tendría demasiado interés por complejo
y luego porque tampoco sería verosímil, o sea, los personajes, las personas somos complejos y sabes que nunca vas a topar con el mundo del inconsciente y subconsciente, que acaso pudieras vislumbrar en ciertos momentos, pero no puedes aventurar. O sea, hay un montón de personajes, por citar algunos, que, por ejemplo, estaba investigando el otro día, que es un tema que me interesa mucho, la relación que tenía Elena Fortún, que lo comentamos en la comida. En la comida. Con Carmen Laforet. Y efectivamente tiene muchos elementos concomitantes en su vida, aparte de ser las grandes escritoras en ciertos momentos históricos, que además con mucha diferencia de edad, maridos muy controladores que tenían relaciones muy tóxicas, se comenta que eran lesbianas, pero hasta que... Y sí, efectivamente ambas, sobre todo Elena Fortún, tiene novelas que tocan el tema, y de Carmen Laforet También. pero sí, claro, a los 5 hijos me parece que tuvo, sí. Topas efectivamente con la reticencia de los hijos y que ellas no lo han declarado públicamente. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes aventurar que lo sea? Sí, se puede aventurar, pero ¿en qué momento lo puedes dejar en un libro como tal? Es muy difícil porque te permite entender la complejidad de esos personajes, pero tú no puedes decir como biógrafo que lo fueran. Pero el concepto, por ejemplo, amor, no se refiere a un sexo concreto. El concepto amor, quieres o no quieres, sea un hombre, sea una mujer, te lo transmite, ¿eres capaz de transmitir o es capaz de hallarlo? Normalmente si tienen cartas es mucho más fácil. Porque ahí y además no puedes decir, podemos aventurar la palabra que tú has dicho, pero podemos sugerir o, no sé, hacer una hipótesis de que era lesbiana. No te atreves. Depende del libro que estás usando, que estás intentando escribir. Sí. Si es un libro, una tesis doctoral, cualquier hipótesis tiene que ir muy refrendada. Claro, en bases, en pruebas. Exacto. Si lo que buscas es simplemente un acceso mayoritario, un libro más divulgativo, sí que te permite un poquito más de aventurar cosas, pero siempre teniendo en cuenta que la diferencia principal entre un libro de ficción y no ficción es que puede tener consecuencias. Es decir, una novela, si es novela pura y debiera serlo, no te pueden perseguir por infamias ni calumnias. En cambio, una biografía entonces tienes que ir con pies de plomo. Claro. Y luego hay otra cosa, que es que a mí me pasó a la parte biografía, me pasó con Dora Maar, que claro, luego hay personajes que a lo largo de una vida cambian mucho de carácter. Entonces Dora Maar, que era de izquierdas y bueno, realmente muy valiente como fotógrafo independiente y tal, de joven, luego se volvió de derechas y luego además cuando la dejó Picasso se volvió una persona religiosísima, pero además traumatizada por el abandono de Picasso y que incluso tuvo una locura temporal que luego superó. O sea que yo al principio dije, bueno, lo podría titular las 4 vidas de Dora Maar, porque fue una rebelde de joven, luego fue una fotógrafa muy profesional, luego fue la amante de Picasso y luego fue una persona encerrada en su casa y en la iglesia, y que poco a poco superó incluso 5 vidas, ¿no? Pero claro, esto es porque entrevisté a 70 personas que que la conocieron, y entonces unos si la habían conocido en los años 50 me decían, bueno, es que era melancólica, era muy depresiva y tal, y otros me decían, no, era una persona completamente diferente, y me daba consejos y era muy activa y era no sé qué, y bueno, venía a las reuniones de los grupos de ultraizquierda. Claro, son 2 personalidades completamente diferentes. Entonces, claro, suerte por eso te digo, suerte que con alguien del siglo XX puedes tener, o XXI, acceso directo a entrevistados. Y yo pensé, cuanto más mejor, como todo el mundo, para que me den una panoplia amplia de opiniones. Claro, porque tú no puedes contar nunca. Hago la ouija. A la ouija, sí, a ver si te aparece. Entonces, ¿cómo se construye? ¿Con qué documentos y testimonios
contáis, una y otra. Claro. Bueno, tú has contado parte, porque Bueno, tú biografías a gente más cercana, que yo sepa, ¿no? O sea... Bueno, yo solo he hecho Dora Maar, ¿eh? No, hombre, pero que las biografías cortas has abarcado más. Ah, no, sí, allá Claro, he abarcado a muchísima gente. ¿Qué estás diciendo? Sí, no, pero por ejemplo, por Dora Maar, que es la más complicada, Sí. porque es un libro realmente ya de un cierto peso. Entrevisté a estas 70 o casi 80 personas que se me han muerto todas menos 2. O sea, imaginaros, claro, porque hace 20 y pico de años o 30. Entonces, ahora lo pienso, qué suerte tuve que todavía pude y por qué no pregunté más y porque claro, vas sabiendo más de tu personaje cuantos los años van pasando, ¿no? Y entonces esto, y luego yo tuve la suerte de que los herederos de Dora Maar, que la parte francesa fueron, bueno, todos se ve que son muy buena gente, pero hay una parte croata del padre y una parte francesa de la madre. La parte francesa me dejó ver como 2.500 documentos. Ostras, entonces, bien, claro, cartas, hombre, fotos, pasaportes y luego agendas. También, agendas. claro. Sí, por eso cuando salió una periodista de París que dijo, he encontrado una agenda, claro. Estaba a punto de decir, oiga, yo he visto 8 agendas y no salgo en los periódicos diciendo que he encontrado 8. Claro. ¿Y tú? Porque tú lo tienes más complicado. Sí. Más complicado, porque Dora Maar en definitiva es siglo XX, en definitiva. Entonces hay otro tipo de información y más, incluso gente viva, claro. Claro, tienes dos partes, que es la parte de búsqueda de información y luego la de recreación, porque cuanto más te retrotraes en el tiempo. Me he llegado, depende de la época que estaba investigando, a vestir como en la época para sentir cómo se podía ¡Oh, qué importante, qué interesante! De un tipo de ropaje, si te podías mover, claro, ¿no? sí, claro. Cuando hacía lo de Cristóbal Colón en la habitación, claro, ahora ya en mi familia no me deja hacer esas cosas, pinté en el suelo el tamaño de la carabela para poder entender cuántos pasos había que dar para ir de popa a proa. Efectivamente, tiras de lo que puedas, literalmente, porque claro, la mayoría de los testimonios ya no están, por suerte, de nuevo, en el día de hoy, ChatGPT reconstruye muchas cosas, le puedes decir, reconstrúyeme la calle de Barcelona, Lauria, en 1926, y más o menos te dice los edificios que podía haber. Efectivamente tiras de hemerotecas, las hemerotecas son una maravilla, y como decíamos antes, por ejemplo, en la época de María Cristina, lo que había eran muchos corresponsales y diplomáticos que mandaban muchas cartas y son muy divertidos de leer porque, claro, lo que opina el francés lo opina lo contrario del inglés, con lo cual el que dice que esa cosa es la beldad y la representación de Afrodita en la tierra, para el otro es una especie de morcón feo que le han plantado. Entonces, bueno, siempre tienes que ir contrastando las crónicas de unos y otros, claro. De unos y de otros. Y la suerte de María Cristina, por ejemplo, es que tenía todo su archivo en el Archivo Histórico Nacional, que si bien está digitalizado, eran digitalizaciones antiguas, esas que se leen muy mal, claro. Muy mal. Tuve que pedir que me dieran acceso. Afortunadamente el de Conservación de Patrimonio me dejó entrar y gracias a eso encontramos una caja que no estaba digitalizada porque sobre todo eran llaves de las casas, mapas, cosas que eran pero encuentras cosas difíciles. Es maravilloso poder acceder directamente al archivo. Entiendo que después de lo que sucedió con los mapas de Ptolomeo nos hayan puesto cortapisas, pero es la manera de imbuirte un poco en la manera de escribir, ¿no? El poder palpar si lo hacían sobre papiro o si lo hacían sobre un papel más refinado, el tipo de pluma. Es que yo creo que la parte interesante de biografía y también de autobiografía es las fuentes, porque de biografía, por ejemplo, yo con la Dora Maar, una señora me contactó, que era una millonaria americana, y que había comprado una casa en el sur de Francia y que había comprado la de enfrente para que no le quitara la vista, porque se lo podía permitir. Y resultó que la casa de enfrente era la de Dora Maar. Y entonces resultó que esta millonaria, que era un encanto de señora americana, era archivista, y trabajaba en la Universidad de Houston. Qué suerte, a veces se dan estas cosas. O sea, también, bueno,
el destino, ¿no? Y entonces... Y buscar, y buscar, y buscar. Y buscar, y buscar, y buscar. Entonces, juntamente con ella, entramos en la casa de Dora Maar, que todavía estaba muy llena de polvo, pero estaban los baúles, o sea, la señora americana había hecho limpiar la ropa de Dora Maar, plancharla y tal, y lo había colocado todo en los baúles, en unos baúles, y la fuimos sacando uno por uno. ¿En serio? Vestidos de Marcel Rochas, vestidos, su bata de pintora, o sea, unas cosas maravillosas. ¿Qué se ha hecho de todo eso? Perdón. Bueno, entonces, entonces como nos acompañaba la directora de los museos de Marsella, muy lista ella, porque yo lo quería dejar a los museos de Barcelona, pero había tenido una mala experiencia con el Museo de Artes Decorativas. Entonces ella o sea, la señora americana le dio permiso para que ella lo regalara al Museo del Traje de la Vestimenta en Marsella. Y están allá. Muy bien. O sea que me parece muy bien. Muy bien, muy aunque bien. no los tengamos nosotros, no, los tiene un museo. No, yo lo que quería es que destino. estuviera en una institución pública y que fuera un museo. Muy bien. Sí. Buen destino, destino. Sí, no, sin duda. Pero vamos a ver, cuanto más información, cuanto más reciente es la información, en este caso ya nos vamos a ti, y no me refiero a tu propia biografía, está bien entendido, a lo que has biografiado, más posibilidad hay de que no sea la verdad, o que sea una verdad a medias, o que sea una verdad porque interesada, o sea, o una mentira interesada. Ambas, si me contestáis esta pregunta, estaré muy contenta. ¿Empiezas tú, Paula, esta vez? Empieza tú, Paula. Sí, pero no. Bueno, muy bien. Claro, cuando vas a la Edad Media y tienes dos fuentes, sí, pues te tienes que quedar con esas fuentes. Claro, no hay más. Sí. Con lo cual rezas a todos los dioses para que sea la verdad lo que estás diciendo y no aparezca una tercera fuente que te desmienta. Sí. En el caso de la actualidad tienes que decidir, y sobre todo para mí el ejercicio creo más complicado es intentar obviar tu propia opinión. Intentar no estar sometido a tu juicio y a tus prejuicios para poder decidir entre todas las voces que van a chocar, porque van a chocar, porque no existe una verdad absoluta, cuál es el camino al centro y cuál se aproxima verdaderamente a lo que quieres biografiar. Entonces creo que de verdad la verdad absoluta es imposible. Es imposible, sí. Solo que en algunos casos tenemos menos opciones porque efectivamente las fuentes a las que vas a medir son mucho más limitadas. Es que el exceso de información también produce exceso de falsedades, de mentiras. Claro. ¿Qué piensas, Victoria? No, a ver, yo en mi autobiografía, otra cosa interesante, aparte de mis recuerdos, es que yo guardo muchísimas agendas. Ah, también las guardas. Sí, y entonces yo en mis agendas más o menos pongo telegráficamente lo que hago cada día. Sí, y entonces cuando era joven ponía además algún sentimiento, algún estado de ánimo, ¿no? Entonces, y luego tenía una amiga que es Ana Díaz Plaja, que tenía una memoria de elefante, y me decía, ¿cómo? ¿No te acuerdas de aquel novio alemán que te duró solo un mes, pero que se llamaba Klaus Mann, no sé qué? Y yo, ¿qué? No me acordaba de nada. Entonces, o sea, ella fue mi segunda memoria, que me fue muy bien. Muy bien, Y luego las agendas me fueron muy bien, y luego las cartas me fueron muy bien, y luego es verdad que uno también... ¿cómo te diría yo? No es que ocultes cosas, es que hay cosas que no las dices. Porque, por ejemplo, con las relaciones con la familia, hubiera podido ser 20 páginas más, pero no era el caso. Y entonces, sí. ¿Y con los demás? O sea, cuando has biografiado a otros, ¿cómo haces para discernir que es verdad, que no es verdad, claro, que crees que es verdad? Bueno, yo en esto también se lo preguntaría a Paula, pero creo que estamos de acuerdo. Sí, pero otra cosa subalterna esta, que es que yo tengo muchísima manía a las biografías noveladas, porque precisamente inventan. Entonces, yo creo que todo lo que he puesto en mi Dora Maar es verdad porque está basado en una fuente. Todo en una prueba fehaciente. Y entonces, si hay algo que yo pensaba que esto no tengo prueba, pues digo, podríamos sugerir que tal vez pase esto. Entonces es pensamiento del escritor, pero no es la verdad. No es la verdad, es una conjetura que se dice. No sé, ¿tú cómo lo ves? Las biografías noveladas les tengo mucha tirria yo.
Yo, A ver. Creo que son interesantes porque Sí. permiten entender mejor el contexto. El problema de un libro demasiado académico es que al final lo único verdadero son los datos Sí. y las fechas, con Sí. lo cual evidentemente si no puedes ser capaz de hilarlo, sí. de recrear un poco, es siempre complicado. Yo, por ejemplo, mi único gran pero en las biografías noveladas son los diálogos, que ahí Exacto. no es tanto un elemento de veracidad, sino un elemento de verosimilitud. Es muy fácil que fastidies un diálogo, una palabra que creyeras que era de una época y que no lo sea, claro. una manera de referirse, Claro. una manera de hablar que sea totalmente impostada, Claro. y te cargas no solo todo tu trabajo de investigación, sino toda la posibilidad de recreación que has intentado hacer. Entonces, mi gran pero sobre todo es a la hora de hacer diálogos. Afortunadamente, por ejemplo, en la época de María Cristina que comentaba antes, hay muchas crónicas de recepciones reales, o existen de otras épocas dietarios de reinos donde efectivamente se dice lo que comieron ese día, o si cogieron a tal hora un carruaje, con lo cual resulta relativamente fácil poder explicar cómo era aquello de forma que el lector lo viva. Lo que pasa es que, y ahí también pongo otro matiz, la novela va buscando la emoción. Y una biografía, sabemos que si despiertas este elemento emocional hace que se retenga mejor por parte del lector y que se lo lea con mejores ganas. Entonces ahí está evidentemente el límite del autor de cuánto quiere ser y la gracia del autor fiel a lo que cuenta, relato. o utilizar elementos emocionales que evidentemente suelen sacarse un poco del trabajo de investigación. Creo que se pueden casar. Para mí el límite, ya lo he dicho, son unos diálogos que nunca me atrevería a meter ninguno, pero sí que poder explicar, por ejemplo, un contexto, una cena, un baile, y poder hacer que el lector entienda cómo era aquello, siempre es interesante y siempre va en pos de lo que quieres explicar. Evidentemente también estoy hablando de un tipo de biografías, del tipo de personajes que he biografiado yo, pero mi límite sería sobre todo no poner emociones al personaje que no le corresponden, y los diálogos tener mucho cuidado con ellos porque pueden romper toda la verosimilitud. Claro, sí, sí. Claro, en esto casa, digamos, esta respuesta tuya y todo lo que hemos comentado ahora con otra pregunta mía. ¿Se hace necesario estudiar la época, la ciudad, los paisajes, las costumbres del biografiado? Claro, sí, perfectamente. O sea, se hace necesario. Absolutamente, sí. Yo bueno, a ver, con Dora Maar intenté mucho explicar el clima de los años 30 y 40 y 50 de París, porque claro, ella pasó, o sea, el Frente Popular, la Segunda Guerra Mundial, y luego los años 50, que es donde ella se va recluyendo, pero hay todo de salones todavía, literarios, que luego en los 70 ya se han acabado, y entonces todo esto yo lo explico, y expliqué mucho sus amigas, para ver porque claro, si dice se fue a un salón literario, pero ¿de quién? Pues de Marie-Laure de Noailles, o de Valentine Hugo, o de Lys de Arme, explicarlo. O sea que ha habido gente que me lo ha dicho, ay, qué bien reflejas la época. Y las costumbres, sí, y el entorno. Sí, y entonces en la mía, pues yo no sé, me lo dirás tú, sí queda reflejada la época. Sí, sobre todo esta época, sí, absolutamente. Antonio también se la ha leído. Perdón, es mi marido. Es escritor también. Sí. Pues se la leyó y claro, estaba muy entretenido, porque, o sea, iba recorriendo Barcelona, también Nueva York y París y las gentes del mundo del arte, que siempre nos interesa. Sí. Y entonces, claro, para quien está muy interesado, pues se lo pasa muy bien. Claro que sí. Bueno, hay gente que me dice, es que tus recuerdos son mis recuerdos. Claro, y esto los compartimos. Gente que no conozco de nada. Sí, claro, entonces, claro, han vivido lo mismo. O gente que ha ido a Nueva York en los 70 que dice, pero no puede ser. Claro. Si a mí me pasaba lo mismo. No me acuerdo que esto es interesante. ¿Qué mencionaste? Que Antonio dijo, anda, pero si yo iba constantemente, o sea, eso es lo que sucede con las biografías que nos caen cerca, como es el caso de la tuya, con la de la Cristina, no tanto. La cosa se hace como más complicada. He de decirte que, claro, además, en este momento, por ejemplo, lo que yo encuentro muy útil son los vídeos, porque ves cómo la persona se mueve. Claro, es genial. Que es genial, o sea,
quedarte, sobre todo como hay entrevistas o documentales, en lo que sea, en lo que puedes ver a esta persona, cómo se expresa incluso, cómo habla, cómo se mueve, qué educación incluso ha podido recibir. Claro. Y el tono de voz. Y el tono de voz, bueno, con la Dios. Porque no, le pones una voz y de repente lo oyes y habla mucho más grave. Sí. O no te gusta nada la voz. Nada. Por ejemplo, la voz de Dora Maar era famosa, porque era una voz gutural, pero como yo hablé con ella por teléfono ya la oí. Claro. Y por eso mi libro empieza al otro lado del hilo. Y entonces explico las conversaciones con Dora Maar, porque era una voz gutural elegantísima y educadísima y tal, entonces claro, ya me impresionó la voz, ya me gustó mucho. Claro, tú dirás. Sí. Bueno, tú eso, Paula, no has podido hacer. Todavía. Claro. Vamos a ver, la familia, cuando el biografiado en este caso ha muerto, ¿ayuda o oculta? ¿Qué hace la familia? O sea, ¿qué hace la familia? ¿Qué crees que hace? Bueno, a ti no sé si te lo puedo preguntar, pero también tú debes tener ¿herederos? Una opinión. ¿Tú has conocido algún heredero? Sí, algunos, y es muy curioso porque, claro, evidentemente cuanto mayor tiempo ha pasado, mayor la distorsión que tiene el personaje, porque es un antepasado que en la familia siempre está muy mitificado. Normalmente el problema me viene más con gente más reciente que ha vivido la guerra civil. La guerra civil es un tabú en este país. Cuesta mucho, hay una generación que hizo un pacto de silencio que hay que entender porque había que avanzar, pero que a mi generación, que ya estamos lo suficientemente lejos como para considerar que eso es historia y poder mirarlo sin haberlo vivido de forma directa, pero ni siquiera ya casi nuestros abuelos, sería interesante poder analizar lo que sucedió. Esta mañana, de hecho, se lo contaba a mi hijo, la guerra civil, y me daba cierto reparo contarlo en voz alta en el tren, porque pensaba, no puedo herir susceptibilidades de los que están a mi lado rodeando, claro. A ver si alguno me dice, no, es que en realidad la guerra civil empezó en el 32 con los hechos de Asturias, no, porque luego... Y entonces iba intentando, pero más por él, por todos los que me rodeaban, mantener una cierta distancia de los hechos que narraba, y la pena que me da es precisamente esta distancia cuando la gente que lo vivió de forma real se va a perder. O sea, la sensación de entrar en la Catedral del Mar y que estuviera enteramente quemada, o cuando sacaron a los cadáveres en el Paseo de San Juan de las Monjas, y gente que lo vio y la impresión que tuvo que tener al vivir eso, o si lo vivieron de forma cotidiana, porque ya formaba parte de su vida real, todos esos pequeños testimonios de la vida cotidiana los vamos a perder, y eso sinceramente para mí el gran problema en la historia de España. Claro, yo por eso lo pregunté a mis padres y por eso explico la guerra de mis padres. Sí. Porque claro, yo no pasó la guerra civil, no, pero tampoco, mis padres aquí ninguna de las tres todavía. Ninguna de las tres, pero papá cuéntame la guerra y mamá cuéntame tu guerra, y entonces cada uno explicó la guerra, la suya como la pasaron, que fueron muy diferentes, pero sufrieron mucho los dos. O sea, una aunque fuera en San Sebastián, pero se le murió atropellada a una hermana, y el otro porque pasaban mucha hambre en Viladrau. Entonces, y además mi madre tuvo que pasar a Francia, bueno, como tanta otra gente, y así todo no fueron los peores, o sea, no fue la gente que más sufrió, pero se lo pasaron fatal. Y entonces yo estaba muy interesada precisamente porque tenía amigas que decían, en mi casa no se habla de esto. O sea, y que entonces yo pensé, pues qué interesante, yo voy a preguntar a mis padres ya enseguida. ¿Y te lo contaron? Sí, a los 15 años así ya lo pregunté. Te lo contaron. Esto no lo recordaba, este detalle de tu biografía, no lo recuerdo. No lo recuerdo, bueno, pero en fin, no es tan usual, porque es más usual el silencio, sobre todo en lo que se refiere a la guerra civil, que otra cosa. Pero, o sea, la familia suele ayudar poco, yo te diría. Bueno, pero en cambio en Dora Maar me estás diciendo que todo lo contrario. Bueno, no, en Dora Maar no tenía herederos, o sea, tenía estos herederos que me ayudaron estupendamente bien, pero eran en tercer grado. O sea, ella no tenía hijos, no tenía hijos, no tenía sobrinos, no tenía nadie. Entonces, el Estado francés, cuando hay una muerte de alguien que ha dejado un testamento pero que no se encuentra herederos,
nombra a 2 genealogistas, y entonces los uno busca. y los busca. Y entonces uno por el lado croata y el otro por el lado francés encontraron a 2, no me acuerdo si primas o sobrinas viejísimas de 90 años, una francesa, una croata, y entonces estos son los hijos ya, los que yo conocí de la francesa. Y entonces estos yo los he entrevistado y bueno, he quedado muy amiga, me han ayudado mucho, pero dijeron, no nos acordamos de nada como era, solo que nuestra tía o nuestra madre decía, sí, llegaba un barco de Buenos Aires y bajaban parte de la familia, porque Dora Maar vivió con su familia unos años en Buenos Aires, o sea, nada. No, la familia suele ocultar. Y suele ocultar muchas cosas. Sí, bueno, no solamente de la guerra civil, que esto desde luego sino es un de caso la familia. Clarísimo. Eso es una anomalía española. Sí, la anomalía. Me permito deciros que, por ejemplo, en mi caso, bueno, había muertes por todas partes, del lado republicano, del lado de Franco, del lado de todas partes. Pero lo que nos contaron y lo que pasó realmente, o lo que creo que pasó, fíjate lo que te digo, no tiene nada que ver. Nada que ver. Hasta el punto de que hubo a un tío al que mataron de 16 años porque buscaban a mi padre. Oh, sí, esto pasaba. Y entonces, mataban a otro. Pero lo que nos contaron es que había muerto de una infección intestinal o algo por el estilo. Y así vivimos hasta que yo me puse a biografiar a una de las personas que he biografiado. Entonces, a raíz de esto dije, anda, pero si no tiene nada que ver, pero qué barbaridad. Entonces, también entiendes un poco más los sentimientos, la complejidad de la familia, por qué se conducen de una manera u otra, por qué respondieron de una forma u otra, porque si no, también te cuesta mucho. Dices, hombre, pues, bueno, sí, la guerra fue tremenda y fue para todos, pero esta especie de resquemor brutal, si no tienes toda la verdad, no tienes elementos de juicio no te diré que para perdonarlos, pero para entenderlos. Y de esta forma, pues... Y luego está en todas las familias la parte moral de que siempre hay una oveja negra, siempre hay alguien que se ha ido con otro, siempre hay tal, y entonces, por ejemplo, en mi casa, mi madre no me contó casi nada, y bueno, me contaba muchas cosas, pero a su manera, que luego con mi prima Ana de Seus, que tú la conoces muy bien, ella, como su padre es hombre, que supongo que tienen una visión diferente de las cosas, contaba cosas de la familia muy interesantes que yo nunca me había enterado, y que una parte está en el libro. Sí, una parte sí. Claro, tú no has vivido todo esto, y te propones, por ejemplo, de cara a un futuro, biografiar personas más contemporáneas, para no irte tan lejos. Bueno, con la Fortune o con la... Esto ya es siglo XX. De mi familia me interesaría, precisamente por lo que comentabas, lo que pasa es que no quiero pisar callos y por ahora voy con cuidado, pero, por ejemplo, un abuelo paterno, siempre habíamos pensado que... Sí, era notario en Madrid, pero siempre habíamos pensado que había sido represaliado por los franquistas o falangistas cuando llegaron a Madrid, y resulta que no, que era falange, o sea, era camisa pero vieja, también los mataron. Y también los mataron, pero por el otro lado. Por el otro lado. Y efectivamente, pues también existen cartas de este abuelo, pero paterno, del otro lado, se llama paterno-materno y paterno-paterno, que murió fusilado. Y están las cartas de la prisión, que todavía no me han dejado verlas, pero tengo que reclamar. ¿Las cartas de la prisión? Sí. Sí, también el mismo caso, o sea, iban a buscar, él era director jefe de la Guardia Real, y fueron a buscar a su padre, y cogieron al hijo, porque bueno, el hijo dijo que como se llamaban igual, que era él, y se sacrificó para salvar a él. Y lo mataron también. Y lo mataron. Imagínate qué horror, qué drama. Pero esto era la guerra civil, por eso cuesta tanto sacar información, y entiendes que cuando escarbas, tocas, incluso a día de hoy, sé que a mis padres les duele, y hace tiempo de todo aquello. ¿Pero tus padres la vivieron? No, en absoluto no. Pero, claro, los abuelos es un dolor que se hereda. Los abuelos sí. Y ellos también han vivido el silencio de sus padres, con lo cual, por eso creo que es mi generación la que tiene que empezar a reconciliarse con la historia. No reconciliar a la gente, sino reconciliarnos con nuestra propia historia. Y ahí tenemos un vacío muy grande de mucho dolor para que el país saliera adelante se echó tierra, pero que tenemos que empezar a sacar, y son todas estas pequeñas historias que configuran la historia en general. Lo que sucede es que yo creo que hay el dolor por ambas partes, por ambos lados. Sí, y entonces lo que pasa es que, bueno, pues ya, bueno, en fin, aunque uno nos guste más que otro,
pues la verdad es la verdad y deberíamos, ¿no? Deberíamos hablar de todo. Del dolor de todos, ambos bandos. Del dolor de todos y no solamente de unos cuantos, ¿no? O sea, tú tienes, aparte de tu propia, la segunda parte de tu biografía, ¿hasta dónde llega? Ah, bueno. ¿Lo tienes ya? No lo sé y no lo tengo ya. Tengo como 70 páginas, o sea que me falta muchísimo. Creo que tengo para 1 año y medio o así, claro. O 2. Sí. Y me lo estoy planteando a ver si me paro pues en el, yo qué sé, si me paro en el año 20 o si me tengo que buscar un poco no sé, un episodio que diga hasta aquí, ¿sabes? Sí. O si me paro en el 15, no sé, porque empieza en el 92. Pero claro, el otro como empezaba con la infancia, pues había muchos años. Sí, desde luego que sí. ¿Y tú? ¿Cuál es? ¿Proyectos nuevos? Porque claro, Paula es, bueno, como he explicado al principio en la presentación, es profesora en su escuela, ¿no? de narrativa creativa, ¿no? De narración creativa. Pues ahora tengo un problema porque estoy en un libro que yo creo que ya te comenté, Susana, que es quiero hacer una historia del pudor femenino a través, sobre todo, a partir del siglo XVI, de las biografías de las mujeres que posaron desnudas y que vencieron, o sea, entender por qué hoy vivimos en una sociedad más pudorosa que la de mi madre. Ahora una sociedad más pudorosa. Ahora es más pudorosa, se ve que sí. Mucho más pudorosa. Susana. Qué curioso, sí, pues ahí engancho, damos la vuelta porque decías, no, porque era muy difícil en mi época. Sí, ahora tenemos una época de retroceso, pareciera que estamos las mujeres muy avanzadas, no, tenemos en cambio los 70, o sea, yo fui lanzada, pero a partir de que los 70 iban aumentando y tal, muchas chicas ya se emanciparon, o sea, fue una cosa progresiva. Y ahora yo veo chicas muy conservadoras. Hay una enorme conservación. Pero si no se casan, por ejemplo. Sí, pero... el cuadro clásico de entonces que era casarse. O te tomabas el mundo por Montera, leas de Vicky, o te casabas y tenías hijos, era el cuadro normal. No es satisfacción no casarte, porque sigues dando la presión social. A ver. ¿Satisfacción? Porque sigues teniendo la presión social de casarte. Para casarte, tener hijos. Sí, porque la imagen que proyectan las redes, por ejemplo, siguen siendo la de la familia mujer perfecta, con hijos, marido, una casa. Pero la demografía solamente tienes que verla. No, claro, porque mucha gente que vive sola y que viven en pareja. Y porque es imposible tener hijos. Claro, y está complicadísimo. O sea, la demografía, claro, si terminas la carrera y no te puedes ir de la casa de tus padres, ¿qué vas a hacer? ¿Que te los críen tus padres? Claro. Evidentemente está muy complicado. Pero también hay precisamente lo aspiracional, pero que se también el problema, un momento de la ocupación y del sustento propio, también lo teníamos en generaciones como la de Vicky y mía. Sí, por eso digo que no... y teníamos pero había trabajo. O sea, yo me fui de mi casa porque fui con un trabajo y nunca me faltó trabajo y además yo entré en la universidad para tener un sueldo cada mes. Claro. Y así 40 años, o sea que yo, porque tenía que pagar la luz y el teléfono y la comida y todo. Claro. Pero quiero decirte que si no tenías un trabajo tenías otro. Y ahora ¿cuál es el problema? El problema es todo lo contrario. Por lo menos en mi generación no somos gente hipercualificada, que hablamos varios idiomas, tenemos varias carreras, pero te toca trabajar lo que sea. Sirviendo en un restaurante, en horarios infernales y compatibilizando con un sueldo mínimo que no te da ni para pagar una habitación en Barcelona, literalmente. Entonces, pero más allá de eso, que son las circunstancias sociales, sobre todo para las mujeres, y esta libertad, como te decía, se ve mucho. Vete ahora a una playa y pregunta cuántas, o fíjate qué mujeres hacen topless. Muy pocas ahora. Pocas, ahora sí. Generalmente es una generación que antigua, sí, las mayores. Y sorprende también mucho en el gimnasio, porque cuando vas a un gimnasio femenino, cuando tienes mejor todo y todo en su sitio, yo creo que deberían pasearse ahí como felices en esta supuesta libertad sexual. Y viven igual que yo, porque, bueno, efectivamente mi educación era de colegio de monjas y te enseñaban a taparte. Sí. Pero creería que las que vienen detrás de mí ya han sufrido superar los complejos y no. Más y todavía es peor que en mi época, porque yo sé que tengo ese problema e intento luchar contra ello, pero ellas consideran que es normal y viven con el miedo, que también se entiende, a una sociedad muy puritana, que es la de las redes sociales, que es hiperpuritana, porque evidentemente viene de Estados Unidos, que
nace de ahí, sí. Y en el control del cuerpo de la mujer, del que nunca hemos conseguido liberarnos. Entonces, esa es la tesis, pero bueno, sería un recorrido histórico para demostrar efectivamente que... O sea, que esto es tu próximo proyecto. Es interesante. Sí. Con esto hablamos hace 2 o 3 meses. De todas formas, yo pienso que... ¿Tú crees que...? Bueno, no, más que pienso, es una pregunta. A ver, Vicky, ¿tú crees? Yo creo que las biografías de todas estas mujeres del siglo XX que recorren la evolución, es decir, hablamos de mujeres que efectivamente muchas a lo mejor no tenían ni educación, y la educación ahora es obligatoria en principio. Todo esto es un avance para el ser humano y para la mujer en concreto, puesto que se tenían que escoger quién estudiaba, el hombre era así, jamás la mujer. ¿Tú crees que toda esta visión de todo lo que ha sido la evolución de la mujer, que no tampoco existían sistemas anticonceptivos, con lo cual, por más libres que quisieran ser, pues lo eran, pero entrecomillado, en fin, todo esto era... Yo creo que son muy válidas, muy útiles estas biografías. ¿Tú crees que se lee bastante biografía? Sí, yo por ejemplo en la Amazonas con pincel, no sé en qué edición estamos, pero me parece que es la 2ª o la 3ª, pero luego aquel que hice de musas, mecenas y amantes, estamos en la 5ª edición. O sea que se va vendiendo... O sea que se va vendiendo muy bien. Y entonces, claro, como todas son mujeres excepcionales y con unas vidas, además de película, tanto las pintoras como las otras, que fueron musas, mecenas o amantes o las 3 cosas a la vez, yo creo que las mujeres, y sobre todo lo leen las mujeres, pero les interesa, porque siempre se ha dicho que nos faltan referentes, y les interesa mucho vidas de mujeres, pero sobre todo yo intento ser esto de muy seria, no inventar nada, no muy escrupulosa, muy escrupulosa, y entonces veo que sí, que se venden muy bien. Muy bien. Sí. Tú, a la misma pregunta, es decir, que tú crees que os es útil, bueno, tú eres... Bueno, ya casi entras en otra dimensión, pero ¿tú crees que una mujer de 25 años sabría entender la evolución de la mujer? Te diría, últimamente, y aquí lo digo desde la faceta de madre, se están publicando libros para niños, pero sobre todo para niñas, con biografías de mujeres que sirvan de inspiración para romper un montón de tabúes que nos vienen impuestos. Yo creo que, mi esperanza es que efectivamente tengamos salvación a través de los libros. Porque no creo que la sociedad nos haga mejores, no creo que las redes nos hagan mejores, no creo que la inteligencia artificial nos esté llevando tampoco a ser mejores, pero sí que espero que el pensamiento nos haga mejores, y ese pensamiento hoy en día está sobre todo en los libros. ¿Y se lee lo bastante? En España no, pero bueno, también... Oye, estos días con el Día del Libro y tal han dicho que en España sí. Pero se compran libros. Se compra, pero no leen. Porque decían, son los jóvenes. Yo me quedé pasmada. Es verdad que los jóvenes están aumentando las ratios de lectura, pero también hay que pensar que España tenía un ratio de lectura bajísimo, inferior a la India. Inferior a la India. Inferior a la India, sí. Está mal. Y que evidentemente no nos podemos medir con nuestros vecinos del norte, Francia, donde se alienta también la lectura, y donde desde el colegio te enseñan el valor que tienen los libros, pero no per se, no como un objeto, sino porque efectivamente alguien que ha escrito un libro normalmente le ha dedicado muchas horas para no poner cualquier tontería, no como en las redes donde efectivamente te encuentras cosas que a uno debiera hacerse es muy penosa, sí, es muy penoso, es muy penoso. ¿Tu próxima biografía será un poco más libre? ¿Dejarás ver? Ya veremos. O sea, no tengo respuesta. Hablábamos en una conversación hace un mes o algo por el estilo, de que cuando te decía esto de que has sido muy cuidadosa con lo que narras y no has dejado mal a nadie, hay una pequeña queja. Hay algunas 3 quejas pequeñas. Pero muy pequeñas, hay que decir. Muy diplomáticas. Sí, muy diplomáticas, en fin. Aquello que decíamos, deberíamos escribir el libro de las grandes putadas. Y entonces nos pondríamos las botas, que es una cuestión. No tendría fin. Bueno, para dentro de 70 años, o sea, podríamos hacer esto. Las obras completas. Pero podríamos unir unas cuantas mujeres y que cada cual explicara unas cuantas putadas, o sea, las grandes putadas. En fin, sería infinito. Sobre todo lo que yo te quiero añadir es que, nosotros lo sabemos de sobras. Y además las 3 somos escritoras, es que realmente primero cuesta que te lean los hombres, te leen mucho más las mujeres, siempre. Y luego que cuesta que los hombres te hagan caso,
O sea, claro, sí. que ellos siempre están hablando de ellos mismos, siempre están actuando por ellos mismos y siempre tú eres como un elemento de los muebles, ¿no? Entonces tienes siempre que gritar un poco más para que te hagan caso. Y esto es muy cansado. Es muy cansado. Yo se lo decía a mi madre, mamá, estoy cansada de luchar, claro, sí. de luchar yo sola. O sea, hubo algún momento que me hartaba, ¿no? Sí. Pero bueno, no cejé mi empeño. ¿Tú también te sientes cansada? Todo. No, porque es muy No está mal, no está mal. No está mal. No, bueno, perdona, es simplemente... Como tengo hijo e hija y los observo a los pobres, son objeto de estudio, muy bien. Y sí, me fascina, porque ella sé que va a tener la vida más complicada, sí, claro. Y cuando da 1000 veces más vueltas y ha ido y vuelto 1000 veces, que el otro es un santo, pero es un santo varón que llega hasta donde llega, y ella le ha dado 4 vueltas y digo, sin embargo el mundo sé que va a ser para él, no, ojalá sea ser diferente, sí. Y efectivamente yo creo que todos estamos aquí luchando para que ellos no tengan los problemas que hemos tenido algunas otras. Las generaciones anteriores. Bueno, antes de ya cerrar, sí. Os voy a hacer una última pregunta muy breve y muy escueta, que es que me recomendéis una biografía para leer. Esto o sea, es una pregunta para las dos. Y yo ya contesto, y contesto que ver para vivir. Sí, gracias. Y luego Reina Gobernadora y Tiempos de Bastardos, de Paula Cifuentes. Pues a ver, no, yo todavía no la he leído, pero me han dicho que la de María Antonieta es de las mejores, de Stefan Zweig, y luego volveré a coger una de André Schifrin, que era el director de Pantheon Books y que está en castellano, porque es una persona judía que escapó de la Francia ocupada por los alemanes y luego se fue. ¿Cómo se llama? ¿Pantheon Books? Bueno, no, él se llama André Schifrin. Bueno, luego te lo tomo. Sí, luego me lo tomas. Sí. Y no me acuerdo ahora en qué editorial está, pero hoy he decidido que la volveré a leer de tanto que me gustó. Sí. Pero luego, a ver, ¿qué más? Es que hay, bueno, las de Catherine Millet, evidentemente, y luego yo me he leído también la de Alfonso Guerra, la de Eugenio Trías, la de Xavier Ruber de Ventós, que por cierto está muy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, tiene 2, o sea, ya no me acuerdo, hay una que está mejor que la otra. Pero quiero decir que hay tantas, yo he leído tantas que no sé qué decirte, que me encanta. ¿Y tú? Claro, yo evidentemente la de Zweig, pero cualquiera de Zweig, la de María Antonieta me parece la mejor, pero la de Fouché o la de Las Nueve de Rotterdam, es que tiene esa capacidad de entrar dentro de la psicología de los personajes, que siempre es el escollo con el que nos encontramos normalmente los biógrafos. Pero me había apuntado también de Virginia Woolf, la de Roger Fry, hablando de críticos de arte. O una que me parece muy buena es la de, bueno, es un clásico, es La vida de Samuel Johnson. Bueno, esto es un clásico total. De James Boswell. Sí, pero los clásicos creo que son los que normalmente más olvidamos. Y una, hablando de la muerte de Vargas Llosa, sobre Onetti, no la del mismo, la del pez en el agua, sino El viaje a la ficción, sobre Onetti, que me parece uno de los mejores escritores que dio. ¿Pero es de Onetti o es de Vargas Llosa? Es de Vargas Llosa, sobre Onetti, entendido, ¿no? El viaje a la ficción se llama. Vale. Y es estupendo porque, bueno, más allá de lo que se pudiera decir de Vargas Llosa, evidentemente es un gran escritor y eso creo que es indiscutible, pero además biografía otro gran escritor como Onetti, y es una mirada muy directa que hace que uno entre ahí. Y yo creo que con esas ya tenemos bastante bien surtidos. Pues muy bien, pues con esto cerramos el coloquio de hoy. Gracias a Victoria.